Capítulo 341, la reunión de Aether y Lumine. De pie ante la estatua de los siete, Jan dejó escapar un largo suspiro. Las estatuas de los siete están destinadas a brindar consuelo a la gente. Incluso llevan el poder de la purificación y la restauración. También son un símbolo de cada nación. Y sin embargo, ahora, se ha vuelto así. La voz de Jan tenía un rastro de preocupación, como si no supiera cómo explicarle esto a la gente de Mondstadt. Este no es tu defecto, Jan, la consoló Lisa suavemente. Las desapariciones de las estatuas de los siete comenzaron incluso antes de que el gran maestro se fuera. Entonces, ¿por qué nadie ha venido a investigar hasta ahora? Diluc se burló fríamente. Al final, esto solo prueba cuán corruptos e inútiles se han vuelto los caballeros. De todos modos, ahora no es el momento de discutir sobre eso, dijo Lisa, agitando la mano con desdén. La verdadera pregunta es, ¿cómo deberíamos destruir esto? Ante sus palabras, todos volvieron su mirada hacia Rayen. Tomado por sorpresa, Rayen se quedó paralizado por un momento, luego habló impotente. No me mires cada vez que pasa algo. No conozco los entresijos de la situación de Teyvat. En realidad no esperas que golpee y rompa la estatua de Venti, ¿verdad? Zhongli asintió levemente. Sin duda, ese sería el método más eficaz. Venti casi rompió a llorar. Vamos, viejo. ¿No es esto un poco mezquino? Esa sigue siendo mi estatua de la que estamos hablando. Zhongli le lanzó una mirada, ofendiéndose en silencio porque Venti lo llamaba mezquino. Esta estatua de los siete ha sido contaminada por una energía abisal antinatural. ¿Quién sabe qué cambios ha sufrido? Si intentamos transportarla de regreso, puede causar daños impredecibles. Por supuesto, ese es solo mi consejo. Esta estatua es tuya, en última instancia, cómo se maneja es tu decisión. Venti quedó sorprendido por las palabras de Zhongli. Frunció el ceño y miró la estatua con vacilación. Aunque no le importaba mucho su título de Anemo Archon, las estatuas de los siete eran monumentos a su existencia y su significado era extraordinario. Por un momento, incluso Venti vaciló y volvió sus ojos hacia Jan. Después de apretar los labios, Jan habló en voz baja. ¿Podríamos destruir solo el núcleo de energía corrupto, luego sellar la estatua y traerla de regreso con nosotros? Pase lo que pase, recuperar una estatua perdida y devolverla a Mondstadt sería un gran estímulo para nuestra gente. Zhongli guardó silencio durante un rato y luego suspiró. Intentaré. Dio un paso adelante, el poder divino dorado floreciendo en sus manos. El brillo iluminó todo el espacio. Hilos de luz dorada se extendieron, rodeando el núcleo corrupto. Lentamente, con cuidado, se infiltraron en el interior, rompiéndolo desde dentro. El progreso fue lento, pero todos podían sentir que el aura opresiva e inquietante se desvanecía gradualmente. Está funcionando. Los rostros se iluminaron y el grupo exhaló colectivamente aliviado. Pero al momento siguiente, estalló un aullido agudo y penetrante, que se dirigió directamente hacia Zhongli. Venti instantáneamente convocó un vendaval feroz, destruyendo la columna de hielo. Rex Lapislázuli. Xiao y los demás se sorprendieron. Regresaron corriendo desde lejos y se reunieron protectoramente alrededor de Zhongli. Sus ojos ardían de furia mientras miraban fijamente la oscuridad. ¿Ha pasado mucho tiempo? Morax y Barbatos. Una voz fría y juvenil surgió de las sombras. Entonces, una figura dio un paso adelante. Cabello dorado. Una armadura de platino radiante, con una deslumbrante piedra preciosa blanca engastada en el pecho. Su altura era casi la misma que la de Lumine. Su rostro también tenía un sorprendente parecido con el de ella. Cualquiera que lo viera reconocería inmediatamente la relación. Hermano. Lumine jadeó. Los ojos de Aether parpadearon, su expresión impasible. Aunque su mirada se suavizó visiblemente. Lumina. Detrás de Aether había dos imponentes lectores del abismo. Sin embargo, los tres parecían algo espectrales, como si no estuvieran físicamente presentes. Xiao se inclinó ligeramente, con todos los músculos tensos, listo para atacar primero y hablar después. Después de todo, esta persona acababa de atacar a Zhongli. Claramente, él no estaba aquí para negociar. Pero Zhongli presionó una mano sobre el hombro de Xiao y dijo con calma. Él no está realmente aquí. No hay necesidad de desperdiciar el esfuerzo. Frente a ellos, Aether inclinó ligeramente la cabeza. Deberías entenderlo, no tengo ningún deseo de pelear contigo ahora.
Sus acciones en este momento difícilmente parecían un gesto de negociación, respondió fríamente Zhongli. Éter negó con la cabeza. Esas fueron solo pequeñas medidas que dejé atrás, para evitar que ratas mezquinas se entrometan en mi plan. Obviamente, tú no estás entre ellas. Zhongli guardó silencio por un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Los acaparadores de tesoros, fuiste tú quien los mató? Si te refieres al primero, entonces sí, se podría decir que se relaciona conmigo. ¿Los otros dos? Simplemente consumidos por la avaricia y destruidos ellos mismos. Sin embargo, participar en este plan, ofrecer sus vidas como testimonio, eso también es una especie de honor. Lumine miró a Aether con incredulidad. No podía entender cómo su otrora amable hermano se había vuelto tan despiadado. Éter, ¿qué estás haciendo? Ella lo miró con ira. Ya te lo han dicho, ¿no es así, Lumine? Soy el líder de la Orden del Abismo, el que está destinado a derrocar a los 7 arcontes y traer la ruina a las 7 naciones. Ante esas palabras, la expresión de Ningguang y los demás se volvió visiblemente más oscura. ¡Qué arrogancia! ¿Solo con ustedes? Diluc soltó un resoplido agudo. Aether solo le lanzó una mirada, respondiendo suavemente. ¿Con nosotros, entonces qué? Sé que has ganado tu parte de fortunas. Pero eso no significa que puedas menospreciar a la Orden del Abismo. Por supuesto, si insistes en oponerte a nosotros, primero puedes consultar a ese hermano adoptivo tuyo, el que ha olvidado sus verdaderas raíces. Él, último descendiente del clan Caenria que fundó la Orden del Abismo. Las pupilas de Diluc se contrajeron. Capítulo 342, No hay dioses sin pecado. Diluc sabía que Caella era de sangre Caenria. Pero no tenía idea de que los antecedentes de Caella tuvieran tanto peso. El huérfano de una de las familias fundadoras de Caenria. Volvamos al asunto que nos ocupa, Morax. La mirada de Aether se volvió hacia Zhongli. La estatua de los 7, te la puedes llevar. Pero esto debe permanecer. ¿Una transacción? Zhongli preguntó a cambio. Aether asintió levemente. Podrías decirlo de esa manera. Si se trata de una transacción, no creo que tenga el capital para negociar con nosotros. Zhongli negó con la cabeza y su mano continuó canalizando energía. ¿Es eso así? Aether dejó escapar algo parecido a un suspiro. Entonces olvídalo. De todos modos, esto no es algo que necesitemos absolutamente. Éter, ¿qué diablos estás diciendo tonterías como esa? Lumine dio un paso adelante enojado y lo miró fijamente. Robaste la estatua de Venti y ahora te atreves a insultarlo así. Bastardo. Discúlpate ahora mismo, abandona la Orden del Abismo y ven a viajar conmigo. Por un momento, los ojos de Aether parpadearon con vacilación. ¿Disculparse? Esto es lo que los 7 dioses nos deben. ¿Por qué deberíamos disculparnos? En aquel entonces, los 7 apoyaron a Celestia para aniquilar a Caenria. Vieron a innumerables ciudadanos inocentes arder en las llamas, convertidos en monstruos inmortales. Y dime, ¿alguna vez se disculparon? Zhongli y Venti guardaron silencio. Incluso si hubieran sido coaccionados por Celestia, al final, muchos habían muerto por sus propias manos. Lumine, este mundo no es simplemente blanco y negro. La voz de Aether se suavizó, como la de un hermano mayor enseñando pacientemente a su hermana. Señaló a Zhongli y Venti. Puedes ser su amigo. Pero también debes entender esto. No son dioses perfectos. Con sus propias manos ahogaron a Caenria en un mar de sangre. Los Ilichurls que hoy deambulan por el continente. ¿Cuántos de ellos son producto de esa maldición de la inmortalidad? ¿Cuánta sangre inocente de Caenrian mancha sus manos? El abismo tampoco es un santuario de bondad. En este mundo, no existe el blanco absoluto ni el negro absoluto. Ningguang y los demás parecían complicados cuando sus miradas se posaron en Zhongli y Venti. Los dos no dijeron nada y no ofrecieron refutación. Entonces, ¿cuál es el punto de toda esta charla? Rayen extendió las manos con una sonrisa casual. ¿Con quién elegimos ser amigos? ¿Qué tiene que ver contigo? Si estoy de humor, cada Ilichurle es mi amigo. Si no lo soy, incluso a la propia Celestia, la mataré. Aether se congeló por un momento. No sabía quién era Rayen, pero de él irradiaba una escalofriante sensación de amenaza. Él frunció levemente el ceño y no respondió. El peligro de este hombre excedía con creces incluso a Zhongli y los demás. No era solo una cuestión de fuerza.
No tenía ningún sentido real de pertenecer a este mundo. Un individualista extremo, que se preocupa solo por las personas y las cosas que decide que le importen. Quizás incluso destruir el mundo no le supondría una gran carga. Aether no sabía cómo Lumine se había enredado con él, pero ¿quizás no fue algo malo? Como mínimo, Lumine ahora tenía la seguridad garantizada. Dinos, ¿qué es esto? Rayen se frotó la barbilla, estudiando con curiosidad el núcleo negro púrpura frente a ellos. Podría decírtelo. ¿Pero qué tipo de moneda de cambio puedes ofrecer a cambio? ¿Monedas de negociación? Rayen soltó una risa débil y divertida y sacudió la cabeza. Nunca tuve la intención de negociar con usted. Un acuerdo requiere que ambas partes se sienten en la misma mesa. Lo que quiero ahora es una respuesta, esta es mi demanda. Si te niegas, yo mismo iré al abismo y eliminaré hasta el último miembro de tu orden del abismo. Pero si estás dispuesto a hablar, te perdonaré la vida. Eso cuenta como un comercio justo, ¿no es así? En el momento en que terminó, un lector del abismo cercano gritó enojado. Tonto arrogante. Los ojos de Rayen se volvieron fríos. Levantó la mano, apretó los dedos y la lanzó rápidamente en el aire ante él. Este golpe no provocó ningún temblor. Pero la estructura misma del espacio fue atravesada. Metió la mano, agarró al lector del abismo y lo arrastró fuera del abismo. Agarrándose la garganta, Rayen sonrió levemente. Créame, el espacio de Teyvat no es tan irrompible como cree. Con eso, apretó ligeramente. El Ebis lector se disolvió instantáneamente en humo azul. Todos quedaron conmocionados por esta exhibición. Aether y los lectores del abismo restantes instintivamente dieron un paso atrás. ¿Quién eres? Aether frunció el ceño con fuerza, mirando a Rayen. Nunca antes había visto a alguien que pudiera, con pura fuerza bruta. Atraviesa el espacio superpuesto y saca a un ser vivo directamente del abismo. Lo mismo que tú. Rayen extendió las manos con indiferencia. 2 ojos, una nariz, una boca, un ser humano común y corriente. Aether maldijo en silencio por dentro, pero no se atrevió a expresarlo en voz alta. Rayen era amigo de Lumine, pero no suyo. No podía garantizar que Rayen no se volvería contra él. Si se enoja, ciertamente podría cortar la superposición espacial. Pero por lo que acababa de mostrar, Rayen podía rastrear el abismo mismo. Realmente tenía el poder de aniquilar a toda la orden del abismo. Después de un breve silencio, Aether respiró hondo y dijo solemnemente. Puedo decírtelo. Pero primero, debes decirme, ¿cuál es tu posición? ¿Mi postura? Rayen arqueó una ceja, su voz suave. No tengo mucha postura. Si no me gusta a alguien, lo mato. Por ahora, Celestia me está poniendo de los nervios. Así que planeo matarla. Aether dejó escapar un sutil suspiro de alivio. El hombre era de hecho un individualista. Pero por ahora, su hostilidad estaba dirigida contra Celestia, eso era suficiente. Esta cosa, es la encarnación del poder de cierto ser. Ese ser se llama a sí mismo, el pecador. Capítulo 343, 343, el viaje que no podemos compartir. ¿Pecador? Rayen parecía un poco curioso. ¿Qué clase de persona se llamaría pecador? Aether negó con la cabeza. No lo sé. Hace cientos de años, lo vi una vez en Sumeru. Conmigo en ese momento estaba el patriarca del clan Khaenri'ah Caribert, el mismísimo fundador de la Orden del Abismo. En ese momento, fuimos testigos de innumerables Ilichurls, ola tras ola, abriéndose camino para adorarlo en lo profundo de las ruinas. De él, Caribert obtuvo lo que buscaba. Y así nació la Orden del Abismo. La voz de Zhongli se volvió baja y pesada. ¿Qué obtuvo? Aether guardó silencio por un momento antes de responder lentamente. Un método para restaurar la inteligencia de los Ilichurls. ¿Qué? Todos miraron a Aether en estado de shock. Él asintió. Lo vi con mis propios ojos. Restauró la mente de su propio hijo ilegítimo e incluso levantó la maldición de la inmortalidad que lo ataba. La noticia llegó demasiado de repente. Durante un rato, todos lucharon por reaccionar. Pero Aether no estaba dispuesto a hablar más. Se volvió hacia Rayen y le dijo con calma. ¿Este resultado le resulta satisfactorio? Apenas. Rayen agitó la mano con desdén. Toma lo tuyo y vete. Aether asintió, dio un paso adelante y abrió un portal al abismo. Caminó hasta la estatua de los 7 y recuperó el núcleo de energía.
No le preocupaba que Zhongli y los demás hicieran algún movimiento. Con Rayen aquí, actuar o no hacía ninguna diferencia. Si Rayen quisiera atraparlo, no haría falta más que un abrir y cerrar de ojos. Xiao y los demás estuvieron tentados de atacar, pero Zhongli los detuvo. Si Rayen decidiera no actuar, derrotar a Aether no sería tan sencillo. La fuerza del hombre era formidable, incluso Zhongli necesitaría un esfuerzo considerable para superarlo. No había necesidad de luchar aquí. Con la fuente de energía a salvo en la mano, Aether se volvió hacia el portal del abismo. Oye, no manipulaste mi estatua, ¿verdad? Venti miró a Aether con disgusto. Este último hizo una pausa y luego se burló. No me he hundido a ese nivel de bajeza. No soy como ustedes, los moralistas 7 arcontes. ¿Tú? Yan y los demás lo miraron furiosamente, pero Aether no les prestó atención. Entre todos los presentes, los únicos que merecían su atención, además de Lumine, eran Rayen, Zhongli y Venti. Mientras esos tres no intervinieran, tenía innumerables formas de salir ileso, incluso si todos los demás atacaran a la vez. Aether, deja de ser tan terco. La voz de Lumine tembló mientras lo miraba con impotencia. ¿No tenemos todavía nuestro viaje? ¿No tenemos todavía un hogar que buscar? La mirada de Aether parpadeó, aturdida por un momento. Luego se volvió para mirarla. Viaje. Dejó escapar una sonrisa amarga y sacudió la cabeza. Donde quiera que esté Lumine, ese es mi hogar, pero tengo cosas que debo hacer. Lumine, continúa tu viaje de testimonio. Los testigos existen para presenciar y los registradores existen para recordar. Cuando tu corazón cargue con el peso de este mundo, entenderás mis razones. Viaja, viaja. Aún debemos continuar nuestro viaje, pero no ahora, Lumine. Aether lanzó una última mirada anhelante a Lumine, luego endureció su corazón y se volvió hacia el portal del abismo. Todavía tengo una batalla pendiente con Celestia. Cuando el abismo inunde las 7 naciones y ahogue el trono de los principios celestiales. Nos volveremos a encontrar, pero no ahora. Su voz se desvaneció en el vacío y luego desapareció. Las extrañas energías que rodeaban el lugar desaparecieron con él. No muy lejos, los Ilichurls arrodillados salieron de su trance. Al ver al grupo, inmediatamente apretaron los puños, listos para pelear. ¿Rex Lapislázuli? Preguntó Xiao tentativamente. Zhongli suspiró y dijo en voz baja. Expulsarlos. No hay necesidad de matar. Xiao asintió y condujo a los adeptos hacia la batalla. La atmósfera se volvió pesada. Lumine, normalmente animada, bajó la cabeza, luciendo triste. Utao parpadeó y de repente mejoró el ambiente. Honestamente, mirándolos a ustedes dos, ni siquiera puedo decir que alguna vez firmaron un contrato. Zhongli, ¿estás seguro de que no te equivocas? ¿Es así realmente como debería actuar un portador de contrato? Para mí, siento que ese tipo no podía esperar para destrozarlos a ambos y tragarlos enteros. Zhongli negó con la cabeza. Un contrato es un contrato, y una persona es una persona. Nosotros tenemos nuestra postura y él tiene sus cargas. En la gran marea del destino, la influencia de un individuo no es más que una onda expansiva. Justo cuando terminó, notó que Rayen abría la boca, listo para intervenir. Zhongli añadió. Por supuesto, no estás entre ese conteo. Venti asintió totalmente de acuerdo. Todos los presentes, incluso Lumine, quedaron atrapados en medio de una tormenta masiva. Todos, excepto Rayen. Antes de que los vientos de la tormenta lo alcanzaran. Rayen ya los había regañado con maldiciones y los había despedido. Tenía dominio sobre un mundo entero. Los asuntos que otros veían como luchas monumentales tenían poca importancia para él. Al fin y al cabo, los asuntos de Teyvat seguían siendo solo de Teyvat. Pero los asuntos en manos de Rayen moldearon el curso de mundos enteros. Teyvat por sí solo no podía hundirlo, ni en términos de posición ni de fuerza. Pensándolo de esta manera, cooperar con Rayen bien podría ser la oportunidad de escapar por completo de esta tormenta. De todos modos, toda esta palabrería divina es demasiado problema para mí. Mientras tenga a Rayen protegiéndome, no necesito preocuparme. Utao hizo un puchero juguetonamente, aferrándose al brazo de Rayen. Él sonrió. Por supuesto. Quien se atreva a conspirar contra mi Utao, lo golpearé en la cara. Al final del día, déjelos que se preocupen por sus batallas. Nosotros nos encargaremos de la nuestra. ¿En el peor de los casos?
Voltearé toda la mesa y detendré el juego, luego todos nos dirigiremos a mi mundo y provocaremos el caos juntos. Capítulo 344, 344, el golpe devastador de Rayen. Zhongli dejó escapar una sonrisa amarga y sacudió la cabeza. Ciertamente tienes tu estilo. Pero, por ahora, mantener el status quo es la mejor opción. El incidente de Caenria, una vez que se hace, incluso si es forzado, se hace. Ningguang habló en voz baja. Entonces, nosotros y la Orden del Abismo seguimos siendo enemigos, ¿verdad? No solo la Orden del Abismo, murmuró Zhongli misteriosamente, casi como si hablara con acertijos. Todo el abismo es enemigo de Teyvat. Esta es una ley arraigada en el propio Irminsul. El grupo ya había recibido información más que suficiente para un día y no tenía ganas de profundizar más en los enigmas. Mirando la estatua invertida de Venti, Rayen preguntó con curiosidad. ¿Qué hacemos con esta cosa? Venti suspiró impotente. Guárdalo por ahora. Lo devolveré cuando tenga tiempo. Hoy había sido realmente humillante para Venti. No había podido vigilar su propia estatua, y Aether y los demás se habían metido con ella. Ni siquiera podía enfrentarse adecuadamente a su propia estatua. Convocó a los 1000 vientos y guardó la estatua en su espacio. No había nada en el interior por el que valiera la pena preocuparse. Aunque la llamada fuente de energía del pecador había desaparecido, todavía dejaba un malestar persistente. Además, había 3 cadáveres cerca. ¿Cuál es el plan para esta ruina?, preguntó Rayen en voz baja. Ningguang respondió. Destrúyelo. No podemos estar seguros de que no represente un peligro en el futuro. ¿Y los 3 cadáveres? Rayen señaló los sombríos restos y Ningguang sonrió. ¿De verdad esperas que enterremos a los acaparadores de tesoros? Me parece bien. 1. Rayen asintió y siguió al grupo fuera de las ruinas. Pronto salieron. Los monstruos circundantes se habían dispersado. Y la acumulación de líneas ley se estaba recuperando gradualmente, aunque Zhongli aún necesitaría ordenar las energías interrumpidas. El cielo se había oscurecido por completo. Esta expedición había llevado bastante tiempo. Lo que originalmente era solo una prueba del personal trajo inesperadamente algunos hallazgos adicionales, aunque nadie lo consideró realmente una ganancia. ¿Quieres hacerlo tú o debería hacerlo yo? Rayen miró a Zhongli, quien negó con la cabeza. Adelante, ordenaré las energías de las líneas ley. Rayen se encogió de hombros. No tenía ninguna habilidad para sellar, así que si iba a destruir esta ruina, solo había una manera. Levantó la mano y agitó el puño. Un rugiente vendaval surgió del golpe. Todos observaron la destrucción con sudor frío. Esto no fue simplemente destruir una ruina. Este único golpe destruyó el pico de la montaña. Ningguang se frotó la frente con resignación. ¿No podría ser tan rudo? Todavía hay muchas hierbas en esta montaña, incluyendo Kingsin que Ganyu necesita. Los ojos de Rayen se abrieron alarmados mientras miraba a Ganyu. Pocas cosas podrían sorprenderlo, pero Kingsin era una de las más importantes. ¿Por qué? La constitución especial de Ganyu requería suficiente Kingsin para su única leche de la mañana. Y esa era la comida favorita de Rayen. Si se cortara la fuente de Kingsin, sería un problema grave. Ganyu se sonrojó levemente y, al ver la mirada ansiosa de Rayen, asintió. Hay mucho, pero no suelo venir aquí a recogerlo. Además, Kingsin también se puede plantar en el patio, así que no es un problema. Rayen finalmente se relajó e hizo un gran gesto. Cuando regresemos, encontraremos un gran pedazo de tierra, reemplazaremos el suelo con el de mi mundo. Y dedícalo a plantar Kingsin. Nadie pasa hambre si Ganyu pasa hambre. Ganyu apretó los labios y miró a Rayen con impotencia. No era que temiera que ella pasara hambre. Rayen tenía miedo de no desayunar. Manejar la ruina fue solo un golpe para Rayen. Pero el trabajo de Zhongli con las líneas ley fue meticuloso y minucioso. Rayen miró a Zhongli canalizando su poder divino en la tierra y se rió entre dientes. ¿Cuánto tiempo más estarás? Solo 1 o 2 horas antes, respondió Zhongli, su mirada vagando mientras miraba a Rayen, teñida de una ligera melancolía. ¿Más temprano? Rayen se rascó la cabeza con curiosidad. ¿Entonces ahora? Zhongli suspiró y señaló el pico de la montaña que Rayen había destruido. Ahora, tomará una noche entera. Rayen se sintió un poco avergonzado y se rió torpemente. Los capaces trabajan más duro. Como ese es el caso, no esperaremos a que comas.
Zhongli negó con la cabeza. No importa. De todos modos había planeado buscar las almas restantes de los celestiales. No se preocupen por nosotros, asintieron Xiao y los demás. Se podía comer en cualquier momento, pero había que priorizar el resurgimiento de viejos amigos. Está bien, entonces concéntrate en eso. Rayen saludó y estaba a punto de llevarse a todos cuando Liu Yun de repente habló. Esta noche regresaremos a la residencia en la cueva de Mingai, Seagase, para buscar sus restos y, en el camino, traeremos de vuelta la Sunset Vermillionite. Si Mingai revive, siempre habrá alguien que mantenga el suministro de Vermillionite. Al escuchar esto, la expresión de Ningguang se iluminó levemente y ella asintió. Entonces estamos agradecidos a todos ustedes, celestiales. No es necesario, es solo un pequeño favor, respondió Claude Ritane, agitando la mano. Intercambió miradas con los otros celestiales, y cada uno se transformó en corrientes de luz y se dispersó. Encontrar los restos de los celestiales, como se prometió, no fue particularmente fácil, pero tampoco fue tan difícil. Solo requirió una atención cuidadosa. Recordaron exactamente dónde había caído cada celestial. Con la bendición de los vientos de Venti ayudándolos, el grupo rápidamente regresó a Liyue. Después de una cena apresurada, recibieron un aviso de Albedo, diciendo que ya había sintetizado un lote de nuevas pociones. Sin descansar. Inmediatamente partieron hacia la ubicación de Albedo. Capítulo 345, El avance del alquimista. El laboratorio de Albedo estaba ubicado a solo unos miles de metros del pequeño patio de Rayen, al pie de la montaña Tianeng. La base de la montaña Tianeng estaba custodiada por el ejército de Yanyan, lo que hacía que el área fuera tranquila y adecuada para que Albedo se dedicara por completo a su investigación. Cuando llegó el grupo, Albedo estaba jugando con todo tipo de instrumentos extraños. La habitación no estaba tan desordenada como el taller de alquimia de Lisa. Al contrario, todo estaba ordenado. En un rincón de la habitación había un caballete que sostenía una ilustración a medio terminar. Parecía que Albedo tenía algo de tiempo libre para pintar. Rayen miró a Lisa con una mirada de complicidad. Lisa, infeliz, miró a Rayen. Esa mirada es muy grosera. Rayen se rió torpemente y caminó hacia Albedo con el grupo. Señor Rayen, ya llegó, dijo Albedo, claramente de buen humor, asintiendo con una ligera sonrisa. ¿Se siente cómodo realizando su investigación aquí? Rayen respondió casualmente y Albedo dijo suavemente. Para un alquimista. Mientras haya un taller adecuado y tranquilo, uno puede adaptarse a cualquier lugar. Eso es bueno, dijo Rayen con una ligera risa. ¿Para qué nos llamaste aquí? La sonrisa de Albedo se desvaneció levemente. Dos cosas. Primero, las pociones de alquimia elemental mejoradas en las que he estado trabajando han tenido éxito. Agregué algunos materiales exclusivos de Teyvat y Re. Los fundí usando los métodos alquímicos de Teyvat. Actualmente, existen 7 pociones de mejora elemental principales. Las he probado, pueden aumentar la fuerza elemental en aproximadamente un 35%. También hay 7 tipos de pociones de resistencia elemental. Si bien no pueden alcanzar el nivel de la manzana dorada encantada de ese mundo, que incluso podría otorgar inmunidad a la lava, pueden debilitar el daño elemental en aproximadamente un 50%. Además, basándome en pociones de fuerza, también he desarrollado pociones que proporcionan efectos protectores separados. Después de beberlas, el daño físico se reduce en un 30%. Además, he progresado un poco con las armas encantadoras. Al usar la alquimia, podemos agregar minerales elementales específicos de Teyvat a las armas. Actualmente, también podemos aplicar un efecto de elemento relámpago, pero la duración es muy corta. Incluso a plena potencia, dura solo unos 10 minutos. El grupo quedó algo sorprendido. ¿Solo 10 minutos y has desarrollado todo esto? Rayen volvió a mirar a Lisa, quien le devolvió la mirada, claramente molesta. Albedo hizo un gesto con la mano y dijo en voz baja. No he hecho nada extraordinario. Estas pociones y armas encantadas implican el poder de las leyes mismas, que no puedo modificar. Simplemente fusioné y modifiqué algunos materiales usando mis métodos. Además, los materiales de ese mundo, como Blast Rod o Soul Tear, pueden aumentar aún más la fuerza de las pociones originales de Teyvat. Albedo habló modestamente, pero esto no fue tan simple como lo hizo parecer. De lo contrario, Lisa no habría tenido dificultades para progresar todo este tiempo.
Vale la pena señalar que las habilidades de alquimia de Lisa estaban entre las mejores de Teyvat. Pero Albedo era verdaderamente un maestro de la alquimia más allá de la imaginación. ¿Qué tal el costo de estos? ¿Se pueden producir en masa? Kekin hizo la pregunta más urgente. Albedo pensó por un momento y sacudió la cabeza. El costo no es alto. Los materiales y reactivos alquímicos del mundo del señor Rayen no requieren ningún costo. Solo es necesario comprar los materiales de nuestro mundo. En promedio, son alrededor de 300.000 moras. En cuanto a la producción en masa. Albedo hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. Estos requieren alquimistas expertos para fundir a través de la alquimia adecuada. Solo conmigo. Incluso si no como ni duermo durante un día y tengo suficientes materiales, solo puedo hacer unas 10 botellas de cada tipo. Aún así, esta cantidad no era pequeña. Después de todo, Albedo había desarrollado más de una docena de tipos diferentes de pociones. Ningguang pensó por un momento y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si reunimos algunos alquimistas experimentados y los entrenas? Albedo consideró esto seriamente y asintió. En ese caso, debería estar bien, aunque la producción aún no será muy alta. La baja producción está bien, funciona bien para el marketing de escasez. Ya es suficiente, dijo Ningguang en voz baja. ¿Y el segundo asunto? Albedo señaló una caja grande al lado de la mesa. La mayoría de los materiales que enviaste antes se han agotado. Rayen hizo un gesto con la mano. No hay problema. Recientemente, el ejército de Yan Yan ha estado explorando el mundo, por lo que nadie los entregó. Mañana podrás venir con nosotros para obtener más de ese mundo. Por cierto, has estado aquí tanto tiempo pero realmente no has ido a mi mundo a echar un vistazo. Albedo sonrió suavemente. Ese mundo es fascinante, pero para mí la investigación es aún más importante. También puedes investigar en ese mundo y observar directamente sus condiciones. Tendrás una idea de las leyes únicas allí. Después de la repetida persuasión de Rayen, Albedo asintió. Muy bien, iré contigo mañana. Será un buen descanso. Pero ya que me estás invitando, Rayen, ¿hay algo especial en ese mundo que necesite mi estudio? Rayen se rió entre dientes. Sí, efectivamente hay algo muy importante. Convenientemente, también hemos traído algo con nosotros. Recientemente se abrió un nuevo módulo que contiene muchas cosas extrañas, algunas que probablemente no deberían existir en ningún mundo. Definitivamente te interesará. Albedo inmediatamente se animó. Las cosas que realmente podían captar su interés eran limitadas: la alquimia, el mundo de Rayen y materiales raros. Rayen recuperó una escala naga del espacio y se la entregó a Albedo. Albedo ni siquiera necesitó tocarlo, sus ojos se abrieron con asombro. Capítulo 346, 346, El secreto de la escala naga. ¡Qué poderosa condensación de energía mágica! Este es material mágico de primera calidad. A diferencia de la energía elemental, este es un sistema de energía que nunca antes había visto. Increíble. Absolutamente increíble. ¿Qué es esto? Rayen sonrió. El módulo que abrimos antes se llama Bosque Crepuscular y Tótem de la Resurrección. ¿Tótem de la Resurrección? Albedo pensó por un momento, entendiendo aproximadamente su función. Sin embargo, no le importaba mucho la resurrección. Primero, no tenía a nadie que necesitara revivir, y segundo, no se atrevió a estudiar leyes que violaran las reglas del mundo. Pero el bosque crepuscular. Albedo reflexionó por un momento y de repente exclamó. Este es el origen de tu bastón vampírico. Habló con un toque de precaución. Albedo había estado preocupado por el bastón vampírico antes. Lo había pedido prestado para un día de investigación. Rayen no sabía exactamente qué había pasado, solo que cuando Albedo se lo devolvió. Incluso había un rastro de miedo en sus ojos. Según Albedo, el cetro había sido liberado accidentalmente en Teyvat, drenando instantáneamente a 4 o 5 Ilichurls de su fuerza vital. Los Ilichurl murieron horriblemente, pero la condición de Rayen permaneció excepcionalmente bien. Esto una vez le había causado a Albedo un sentimiento de culpa y un temor malicioso tácito. Afortunadamente, Albedo tenía un excelente control sobre su propia mente, o las cosas podrían haber salido muy mal. Albedo también aconsejó a Rayen que no permitiera que nadie más usara el arma, especialmente en Teyvat. Era demasiado destructivo, iba en contra de la ley natural y podía fácilmente despertar los impulsos más oscuros de las personas. Desde entonces,
Aunque Albedo sentía curiosidad por el bastón vampírico y su poder de drenaje de vida, no se atrevía a pensar demasiado en ello. El bosque crepuscular, sin embargo, era algo que merecía seria atención. Luego, Rayen sacó las armas que había creado esa tarde: la espada de hielo, el arco de Ende, etc. Todas estas armas pueden ser de masa. Producido en el bosque crepuscular. No debería necesitar explicar mucho más. Puedes echarle un vistazo si tienes tiempo. Albedo miró y comprendió rápidamente: armas que contenían poderes espaciales y elementales de hielo, definitivamente tesoros dignos de un estudio profundo. Una especie de maravilloso problema se apoderó de él. Aquí, la investigación de alquimia que anhelaba nunca se detuvo. Albedo disfrutó mucho estar absorto en la alquimia, pero había innumerables cosas que estudiar, todas las cosas que deseaba investigar con ansias. Por un momento, ni siquiera supo por dónde empezar. Sacudiendo la cabeza, Albedo dirigió su atención a la escala Naga. Podía sentir que este objeto era mucho más poderoso que las armas. ¿Qué material es este? Escala Naga, explicó Rayen. Es una gota de uno de los 11 monstruos definitivos del bosque crepuscular. Según las notas, se considera un material mágico intermedio. Pero en ese mundo, solo puedes hacer armaduras con efectos débiles. Siento que es un desperdicio, así que quería que viera si hay otra forma de utilizarlo. Albedo asintió con la cabeza. De hecho, es un desperdicio. Forjar equipos con este tipo de material es el máximo desperdicio. Si se utiliza la alquimia para modificarlo con éxito, este material mágico se vuelve casi universal. Podrías forjar artefactos con él. Úselo como fuente de energía central, o incluso otorgue directamente a alguien magia elemental. Temiendo que no entendieran, Albedo explicó sin rodeos. Como el delirio del señor Tartaglia, si lo modificas con esto, puede reemplazar por completo los restos del poder del arconte. Sin efectos secundarios, el poder aumentaría dramáticamente. E incluso podría otorgar energía elemental sin atributos, o en otras palabras, poder mágico puro. Barbatos debería entender lo que esto significa. En resumen, el efecto es extremadamente fuerte. ¿Estás seguro de que esto es solo un material mágico intermedio? Apenas he visto algo tan poderoso en todo Teyvat. Todos jadearon en silencio. Incluso la escala Naga, que antes no tenía nada de especial, ahora parecía increíblemente atractiva. ¿Quién hubiera pensado que algo que todos ignoraban podría volverse tan poderoso con solo una pequeña modificación? Diluc incluso consideró recuperar su delusión y que Albedo le ayudara a modificarlo. Rayen se encogió de hombros y dijo en voz baja: realmente es un material mágico intermedio. Después de todo, los Naga no son tan fuertes. Más tarde, hay criaturas como el exánime crepuscular y la reina de las nieves. Esos son los monstruos verdaderamente de primer nivel. Albedo asintió y se puso serio. En ese caso, definitivamente necesito verlo en persona. ¿Puedo mantener esta escala Naga aquí por ahora? Aunque es poderosa, todavía no he descubierto exactamente cómo aprovecharla al máximo. Rayen sonrió levemente. No hay prisa. Esta vez obtuvimos 12 escamas Naga, y habrá más en el futuro. No hay necesidad de tratarlos con tanta cautela. Albedo también sonrió. Como alquimista, era su deber profesional maximizar el potencial de materiales mágicos de primer nivel. De lo contrario, incluso si el material pudiera regenerarse, desperdiciarlo sería una prueba de sus propias habilidades de alquimia inferiores. Capítulo 347, Albedo, ¿árbol del tiempo? ¿Personal maestro? Absurdo. Albedo guardó con cuidado las escamas Naga que Rayen le entregó, con expresión llena de emoción. Señor Rayen, su mundo es realmente insondable. Solo tome este material, es algo con lo que todo alquimista sueña. Tu mundo es nada menos que el paraíso de un alquimista. Mi profesor tenía razón. Encerrarse y trabajar a puerta cerrada realmente no sirve. Rayen se rió entre dientes y asintió. Es mejor si puedes venir con nosotros. El bosque crepuscular es impredecible y extraño. Comparado con los poderosos monstruos, en realidad son las innumerables barreras mágicas dentro del bosque. Y la gran variedad de materiales raros, eso es lo que realmente nos da dolores de cabeza. Si vienes con nosotros, es posible que incluso notes cosas que el resto de nosotros pasaríamos por alto. Albedo asintió levemente y luego miró la pila de armas recién forjadas sobre la mesa. Sin embargo,
Si voy con ustedes, el progreso de estos proyectos de investigación se ralentizará significativamente. Quizás deberíamos invitar a Sucrose también. Las habilidades alquímicas de esa niña son bastante avanzadas. Como mínimo, debería ser más que capaz de manejar estos estudios. Ryan hizo una pausa para pensar y luego asintió. Considéralo como mejor te parezca. Por cierto, hay cosas en el bosque crepuscular que definitivamente encontrarás fascinantes, por ejemplo, ciertos árboles peculiares. Hoy, cuando nos aventuramos en el bosque crepuscular, nos encontramos con una arboleda mágica, y en ella había un árbol de la transformación, uno que altera todo el ecosistema circundante en un área amplia. El interés de Albedo se despertó inmediatamente. Puede alterar la ecología circundante a gran escala. Para ser precisos, Ryan dijo suavemente, lo describiría más como asimilación. Una vez que plantas un árbol de la transformación, cambia todo el entorno circundante dentro de su rango, convirtiéndolo en las características de un bosque mágico. En Teyvat, debería funcionar también. Pero en mi mundo, sinceramente, resulta un poco decepcionante. Aún, en Teyvat, si lo investigas, puedes descubrir algo mucho más significativo. Albedo no respondió de inmediato. Después de un momento de silencio, dijo: suena bastante extraño. Pero sí, árboles como ese tienden a tener propiedades misteriosas. Si traes uno, lo miraré más de cerca. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Ryan extendió las manos con una sonrisa alegre. De hecho, lo hay. Algo que debemos obtener absolutamente, y algo que debes investigar. Albedo lo miró con curiosidad. Ryan bajó la voz. En el bosque crepuscular, existe un árbol del tiempo. Ese árbol puede acelerar el flujo del tiempo dentro de un cierto radio. En mi mundo, solo se utiliza para acelerar el crecimiento de los cultivos. Pero dado que implica la aceleración del tiempo mismo, sospecho que tiene un potencial mucho mayor. Ante la mención del árbol del tiempo, la expresión de Albedo se volvió solemne, sus ojos parpadearon con pensamientos mientras se quedaba en silencio. Después de una larga pausa, admitió con la voz teñida de deseo. Árbol del tiempo, realmente suena como un tesoro que vale la pena estudiar. Pero la dificultad de tal investigación sería inmensa. Si realmente se acelera todo el tiempo a su alrededor, entonces en Teyvat, incluso mi propio tiempo podría acelerarse mientras lo estudio. En la alquimia, una de las constantes fundamentales e inmutables siempre ha sido el tiempo. Incluso mi maestro, en su nivel, no podría alterar eso. Estudiar el árbol del tiempo significaría sondear la esencia misma de la alquimia misma, tocar una de las raíces del mundo. Es realmente muy complicado, pero también el tipo de tesoro que ningún alquimista puede resistir. Pensaré detenidamente en una solución. Honestamente, Ryan no tenía mucha confianza en que Albedo realmente pudiera desentrañar los misterios del árbol del tiempo. Después de todo, era algo ligado al concepto mismo del tiempo. Aún así, era bastante bueno que alguien estuviera dispuesto a asumir una tarea tan difícil. Y si Albedo realmente logró descubrir algo, sería un gran avance en lo que respecta al tiempo mismo. Aparte de eso, Ryan también habló con él sobre ciertas áreas restringidas por barreras y algunos materiales y herramientas raros. Albedo escuchó con asombro, chasqueando la lengua con asombro, deseando poder sumergirse en ese mundo de inmediato para comenzar su investigación. El bosque crepuscular fue, sin lugar a dudas, un mar lleno de peligros y oportunidades. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Ryan miró hacia arriba, el cielo se había oscurecido por completo. La rutina diaria de Clay y Naida los afectó y ambos empezaron a bostezar. Ryan decidió no seguir charlando. Después de pensarlo un momento, se puso de pie y dijo: eso es suficiente por hoy. Hablar más no se compara con verlo con tus propios ojos. Mañana por la mañana, ven a mi casa. Nos dirigiremos juntos al bosque crepuscular. Albedo asintió con la cabeza. Oh, claro, hay una cosa más. Ryan aplaudió y sacó el bastón del trueno de su almacenamiento espacial. En el momento en que apareció, las cejas de Albedo se fruncieron bruscamente. ¿Qué es esto? ¿Qué leyes elementales del trueno tan aterradoras? Ryan explicó. Este fue el bastón que obtuvimos hoy después de matar a ese mago druida en el otro mundo. Un bastón de nivel maestro, el bastón del trueno. Lleva un aumento del 60% en el poder electroelemental. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de Albedo.
¿Aumento de poder elemental? ¿No solo aumento de daño elemental? Lisa se rió suavemente y asintió. Ya lo he probado yo mismo. Realmente mejora el poder elemental, no solo el daño. Y eso no es todo. Rayen negó con la cabeza. Capítulo 348, 348, el bastón prohibido. Este bastón viene con 5 hechizos incorporados. El paje de los muertos de la nigromancia, la barrera del exánime de la abjuración. Bola de fuego explosiva de piromancia, escarabajo de fuego de invocación. Y finalmente, un hechizo electro, agujero negro. Albedo aceptó el bastón con incredulidad. Así que este bastón contiene 5 hechizos por sí solo. ¿E incluso incluye magia elemental compuesta? Rayen extendió las manos. Más importante aún, la capacidad de lanzamiento de este bastón no requiere que el portador tenga poder elemental o maná innato. Deberías poder sentirlo, el bastón en sí contiene una inmensa energía mágica. Para usar estos hechizos, todo lo que se consume es el maná almacenado del propio bastón. Albedo asintió pesadamente. Esto, ya había superado los límites de su imaginación. Un bastón que no requería afinidad elemental personal, pero que podía lanzar hechizos de forma autónoma. ¿Cómo debería uno siquiera describir tal cosa? Albedo nunca había oído hablar de que existiera un artefacto así en este mundo. Prácticamente anuló las reglas más fundamentales de la realidad. Entonces, señor Rayen, tiene la intención de... Albedo lo miró pensativamente. Solo te lo presto para una noche de investigación. Devuélvemelo mañana. Rayen sonrió suavemente. Por supuesto, sé que una sola noche no es suficiente para llegar a una conclusión profunda. Solo espero que registres algunos datos. Más adelante, cuando nos adentremos en el bosque crepuscular, obtendremos más bastones de este tipo. Puedes quedarte con uno para estudiar. Ante eso, Albedo exhaló aliviado, sonriendo irónicamente. Para ser honesto, con algo como esto, dudo que alguna vez pueda descubrir sus secretos. Está envuelto en leyes inquebrantables por cualquier medio ordinario. Para investigarlo con alquimia, primero tendrías que romper las mismas leyes que lo vinculan. Ni siquiera mi maestro pudo lograr eso. A decir verdad, me encantaría estudiar este bastón. Pero mi capacidad es limitada. Solo puedo hacer registros a nivel de superficie. Sin embargo, si se trata solo de recopilar algunos datos, eso puedo manejarlo. Rayen asintió. No presionó a Albedo para que descubriera sus misterios. Solo le recordó. Este bastón es demasiado poderoso, especialmente el agujero negro y la bola de fuego explosiva. Lanzarlo sin cuidado podría provocar un desastre. Así que, por ahora, no intentes ninguna de esas cosas. Y ese hechizo de nigromancia, paje de los muertos, no lo uses en humanos. Es demasiado cruel. Pero la barrera del exánime, deberías estudiarla detenidamente. Su efecto refleja uno de los 4 grandes artefactos, el cetro Igis. La barrera que invoca puede anular por la fuerza cualquier daño, hasta 5 veces. Albedo asintió solemnemente y habló en voz baja. Entiendo. Lo pensaré seriamente. Con eso, miró la mesa, el montón de armas y las preciosas escamas naga que una vez había atesorado. Ahora, había aparecido otro bastón absurdamente poderoso. Y mañana, todavía necesitaban explorar cosas como el árbol del tiempo. Albedo sonrió irónicamente. Parece que mi trabajo va a estar ocupado nuevamente. Rayen extendió las manos alegremente. Los más capaces siempre asumen más. Además, para una investigación tan fascinante, ¿no es algo de lo que deberías alegrarte? Al escuchar esto, Albedo se rió y asintió. Eso no lo puedo negar. Rayen no planeaba demorarse más y sacó al grupo. En ese caso, te lo dejo a ti. Mañana, recuerda venir a mi casa. Y si quieres que Sucrose se una, envía un mensaje a través de alguien. Albedo asintió. Los vio irse y luego volvió a su mesa de trabajo. Ante él había una montaña de armas, siendo el bastón de Rayen el más llamativo. Después de pensarlo un momento, Albedo sacó la escala naga nuevamente. Enseguida, todo el taller de alquimia se vio inundado de una magia abrumadora. Albedo suspiró amargamente. ¿Tantas cosas? ¿Por dónde empiezo? En el pasado, su investigación requería un esfuerzo minucioso solo para encontrar un tema, y solo entonces podía comenzar. Sin embargo, esos temas que realmente le interesaban eran raros. Previamente,
Había trabajado en esa arma que claramente no pertenecía a este mundo, el deseo Festeng. Pero ahora, había armas mucho más poderosas que esa, y todas provenían de otros reinos. Comparado con estos, el deseo Festeng parecía casi trivial. Una vez había considerado dárselo a Lumine. Pero luego se dio cuenta de que en su mano había un artefacto otorgado por el propio Morax. Ella no pensaría mucho en el deseo Festeng. Así que simplemente lo había escondido. En cuanto a dárselo a Rayen, Albedo ya había visto la espada radiante de Rayen. Un artefacto espacial, mucho más fuerte de lo que jamás podría ser el deseo Festeng. Con tantos proyectos esperando, Albedo casi deseó poder clonarse a sí mismo. Después de una larga pausa, Albedo dejó escapar un suspiro y tomó el bastón del trueno. Empecemos con este. Solo registraré algunos datos por ahora. El bastón irradiaba el poder de las propias leyes. Como había dicho antes, para realizar cambios o realizar cualquier investigación, primero tendría que desentrañar las leyes. Pero desmoronando las leyes, ni siquiera los dioses podrían lograr eso, y mucho menos él. Irónicamente, el tema de investigación más imposible fue, en la práctica, el más simple. Después de todo lo que podía hacer era registrar datos. Esta noche, la tarea principal de Albedo era sondear un poco la escala Naga. Más tarde, una vez que regresaron del mundo de Rayen y las cosas se calmaron, lo estudiaría en profundidad. Tenía un fuerte sentimiento. Esta escala no se limitaba a los usos que podía imaginar ahora. Debería ser algo mucho más poderoso y eficaz que eso. Capítulo 349, un cuento de hadas para Lisa. Las preocupaciones de Albedo eran algo que Rayen realmente no conocía. Después de regresar a su pequeño patio, le dijo a Ganyu que descansara esa noche. No era como si le estuviera ocultando nada. Llevó a Kla y a Naida a la habitación contigua. Los dos pequeños ya tenían tanto sueño que apenas podían mantener los ojos abiertos. Con solo un poco de persuasión, rápidamente se quedaron dormidos en un sueño tranquilo. Después de cerrar la puerta en silencio, Rayen le dijo algunas palabras a Ganyu. Aunque mostró un toque de agravio, en realidad no le importó. Después de todo, ella fue la primera novia de Rayen. Naturalmente, tenía los privilegios de la casa principal. La casa de Lisa estaba al pie del monte Tianeng, no lejos del patio de Rayen. La habitación de Yan, por otro lado, ya se había quedado a oscuras. De hecho, hoy había sido agotador, luchar contra los nagas, explorar el bosque crepuscular. No era de extrañar que Yan estuviera exhausta. El aterrador rostro del naga la había sorprendido antes y su estado de ánimo aún no se había recuperado del todo. Pero la habitación de Lisa todavía brillaba con la luz de la lámpara. Rayen levantó la mano y llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió la voz perezosa de Lisa, y Rayen entró sin dudarlo. La habitación no era grande, estaba iluminada solo por una única antorcha, dándole una atmósfera oscura y nebulosa. Lisa estaba medio reclinada contra el marco de la cama, con un libro en las manos. Llevaba una fina manta sobre los hombros y, debajo, un lujoso conjunto de ropa de dormir de color violeta oscuro. Incluso acostada allí de manera tan casual, tenía una elegancia que parecía natural. Ella levantó levemente la mirada. Ojos teñidos con una suave sonrisa mientras miraba a Rayen. ¿Todo arreglado con tu señora? Rayen puso los ojos en blanco y, sin ser cortés, se sentó en el borde de la cama. Haces que parezca como si estuviera merodeando, se lo dije abiertamente a Ganyu antes de venir aquí. Lisa frunció los labios con una sonrisa burlona. ¿Realmente eres honesto acerca de cosas como esta? ¿Hay alguna necesidad de ocultarlo? Rayen se encogió de hombros, se quitó los zapatos antes de acercarse y rodearla suavemente con sus brazos. Aunque Lisa a menudo se comportaba como una hechicera hechizante, en el fondo era sorprendentemente inocente. En el momento en que él la abrazó, ella se estremeció levemente. Los latidos de su corazón se aceleraron. Rayen, por supuesto, se dio cuenta, secretamente divertido, y susurró. ¿Qué estás leyendo? Lisa levantó el libro que tenía en la mano. La princesa pálida y los 6 pigmeos. Rayen parpadeó, desconcertado. ¿Qué clase de título extraño es ese? Mientras charlaban ociosamente, Lisa también se relajó y ya no se apoyó contra la dura cabecera. En cambio, se movió hacia los brazos de Rayen, encontrando un lugar cómodo para descansar. Envuelta en calidez, sintió que una suave aura de tranquilidad la rodeaba.
Solo ahora Lisa comprendió realmente por qué una mujer tan poderosa y testaruda como Ningguang aún podía perderse en el amor. No importaba lo fuerte que fueras, tener a alguien en quien apoyarte era una bendición. En la tranquila hora de la medianoche, susurrar suavemente con alguien cercano, eso también era una especie de felicidad. La pequeña monada vino conmigo una vez para recuperar algunos libros prestados, pero este fue robado y escondido por un mago del abismo. Cuando lo encontré, el mago del abismo murmuró, entonces, ¿tú también has descubierto el secreto de este libro? En el momento, sospeché que el libro tenía algo que ver con el abismo, o quizás con los secretos de Caenria. Pero después, no me molesté, así que lo puse en un préstamo a largo plazo y se lo di a la pequeña. Hoy, cuando nos encontramos con gente de la Orden del Abismo, pensé que tal vez era hora de comprobar qué secretos guarda realmente este libro. Entonces, se lo pedí prestado a ella. Ryan arqueó las cejas, acariciando suavemente la espalda de Lisa mientras preguntaba suavemente. Entonces, ¿has encontrado algo? Lisa sacudió la cabeza con una sonrisa impotente. Ya lo leí 2 veces antes de que vinieras. No son más que un montón de cuentos de hadas pasados de moda. Probablemente ni siquiera clase quedaría sentado. Ryan se rió en silencio. En el mundo de donde vengo, había un cuento de hadas como ese, llamado Blancanieves. Ante eso, se despertó el interés de Lisa, sus ojos brillaban de diversión. Entonces, antes de ponerte manos a la obra conmigo, ¿vas a contarme una historia primero? ¿Es esta historia realmente apropiada? Ryan puso los ojos en blanco. Hablo en serio. ¿Qué pasa si te da algún tipo de inspiración? Además, cuando quiero ponerme manos a la obra, no necesito ninguna introducción, ya has caído directamente en mis brazos. Este no es momento de preocuparme por salvar las apariencias. Con habilidad practicada, Ryan dominó el arte de derribar defensas en un instante. Había dominado el futuro mismo. ¿Y bien? ¿Soy increíble o qué? Ryan miró a Lisa con una pizca de orgullo. Se sonrojó de un rojo intenso y su rostro brillaba a la tenue luz del fuego, lo que la hacía aún más atractiva. ¿Es eso realmente algo de que jactarse? Si usas los trucos que perfeccionaste con Ganyu y los demás conmigo, solo me sentiré molesto, ¿sabes? Ryan soltó una risa tímida, pasando por alto el tema. Entonces, ¿todavía quieres escuchar la historia? ¿Por qué no lo haría? Lisa parpadeó juguetonamente y bromeó. ¿No es este un pequeño momento cálido entre amantes? Por cierto, ¿soy tu novia? Ryan la besó levemente y susurró. Érase una vez un reino. Y en ese reino vivía una princesa. Su piel tan clara como la nieve. La gente la llamaba Blancanieves. El cuento de Blancanieves ya lo habían oído muchas veces Clay y Naida. Pero todavía les encantó. Justo antes, cuando Ryan los convenció para que se durmieran, esta era la historia que les había contado. Ryan habló con seriedad y Lisa escuchó con igual seriedad. Era solo una historia cliché de un príncipe rescatando a una princesa, pero importaba quién lo contaba. Si alguien más contara la historia, Lisa se burlaría. Pero si Ryan lo contaba, Lisa nunca se cansaría de escucharlo. Y en ese momento, Lisa lo entendió completamente. Ella realmente se había enamorado de Ryan. Y ella no rechazó ese sentimiento. Capítulo 350, Racionalidad quemada. Una vida vivida en soledad, una vida media atormentada por maldiciones. Tener a alguien en quien confiar en la segunda mitad de la vida fue, sin duda, una gran bendición. Por supuesto, si Ryan pudiera mantener sus manos bajo control mientras cuenta la historia, habría sido aún mejor. Después de todo, Lisa ya estaba en una edad en la que sus deseos eran tan fuertes como su intelecto y también tenía sus propias necesidades. 1. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado antes de que Ryan finalmente terminara de contar el cuento de hadas en voz baja. Al final, el príncipe y Blancanieves vivieron felices juntos. Mientras que la malvada reina recibió el castigo que merecía. Lisa frunció los labios. Es una historia tan predecible, el final se podía ver desde una milla de distancia. ¿Demasiado cliché? Bueno, a Clay y a los demás todavía les encanta. Ryan se rió entre dientes, para nada molesto por las burlas de Lisa. Lisa parpadeó y luego fingió irritación. Entonces, ¿me tratas como a Clay y a los niños a los que engatusas con cuentos antes de dormir? ¿Eso es un problema? Ryan se rió, frotando su frente contra la de ella. No importa la edad que tengas, en mi corazón siempre serás mi niña.
1. El corazón de Lisa tembló y, tras una breve pausa, respondió en voz baja. Eso suena mucho mejor que el cuento de hadas que acabas de contar. Realmente eres un encantador sin remedio. Ya es demasiado tarde para arrepentirse, respondió Ryan con una leve sonrisa. Lisa sacudió la cabeza suavemente. Si me arrepintiera, ¿todavía estaría aquí? Recuerda, el rasgo más importante de una bruja es la racionalidad. Si no estuviera seguro de que eras la única persona en la que podía confiar por el resto de mi vida, nunca te habría dejado acercarte tanto a mí. Ryan se rió en voz baja, luego le dio un beso en la oreja y susurró. ¿Alguna idea de eso? Lisa echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo como si ignorara su travesura, y respondió en voz baja. Blancanieves, la reina malvada, el cazador de buen corazón, los 7 enanos, el príncipe sobre un caballo blanco. Tal como están las cosas, las únicas partes que realmente coinciden con esa historia son Blancanieves y los enanos. Además, ¿puedo quejarme de algo? El cazador salvó a Blancanieves, los enanos la protegieron, pero al final, solo por un beso. La princesa siguió al príncipe. ¿Debería decir que todo mundo está regido por la apariencia? Ryan levantó la cabeza y bromeó con una sonrisa traviesa. Si quieres darle un giro aún mayor, entonces podrías decir. Blancanieves pasó demasiado tiempo enredada con los 7 enanos, algo salió mal. Y al final encontró un príncipe crédulo para limpiar el desastre. Lisa instantáneamente frunció el ceño y murmuró con disgusto. Uf, cuando lo dices de esa manera, de repente suena repugnante. ¿No querías una versión menos adecuada de la historia? Ryan la miró con fingida inocencia. Lisa puso los ojos en blanco. Estaba a punto de decir que eras mi príncipe sobre un caballo blanco. ¿Y ahora? Ahora. Lisa sonrió significativamente. Sigue siendo mi príncipe sobre un caballo blanco, pero yo me niego a ser Blancanieves. Ryan hizo una pausa por un momento y luego se rió entre dientes. ¿Entonces preferirías ser la reina malvada? No. Lisa sacudió la cabeza con firmeza y su voz tenía un significado más profundo. Soy tu caballo blanco. Esas palabras instantáneamente encendieron la sangre de Ryan. No pudo contenerse más. La colcha fue arrojada a un lado y él salió al galope. Lisa frunció el ceño con fuerza pero rodeó a Ryan con sus brazos. No pasó mucho tiempo antes de que, bajo la guía de Ryan, se familiarizara con todas las teorías que antes solo conocía en papel. Lisa había leído innumerables tomos prohibidos, era una maestra de la teoría. Ahora, con alguien que la acompañara en la práctica, rápidamente convirtió ese conocimiento en habilidad. Se dejó llevar y eso hizo feliz a Ryan. Su vasto acervo de conocimiento se transformó en experiencia uno por uno y, combinado con sus propias fortalezas, le dio a Ryan una felicidad como ninguna otra. Lisa finalmente entendió lo que dijo una vez Ganjo. Al principio, realmente le costó aceptarlo. Pero después, Ryan fue realmente gentil. Lo que más temía, ese poder aterrador que Ryan había usado una vez para dividir los cielos de Teyvat, nunca salió a la superficie. Todo lo que sintió fue su devoción y ternura hacia ella. El amor surgió en su corazón como un reguero de pólvora, quemando los últimos rastros de razón. La racionalidad de la bruja, al final, no pudo vencer el instinto humano. Lisa cedió. La noche transcurrió bajo el cielo tranquilo y estrellado. Hasta el amanecer, cuando la luz del sol se derramaba sobre la tierra. Exhalando suavemente, se recostó contra el pecho de Ryan. Sus ojos nublados tardaron mucho en enfocarse antes de murmurar. Como era de esperar, no importa cuán detallados sean los libros, no pueden describir ni siquiera una fracción. A juzgar por tu expresión, estás bastante satisfecho, bromeó Ryan con una sonrisa. Lisa no rehuyó, pero asintió con calma. De hecho, si me quedara un poco menos de racionalidad, no te habría dejado ir hoy. Y tú sientes lo mismo, ¿no? Lisa bajó la cabeza con una sonrisa maliciosa. Sabía lo irresistible que era para él, aunque incluso su propia imaginación tenía sus límites. De principio a fin, durante toda la noche, Ryan no pudo tener suficiente de ella. Incluso cuando intentó tocarse, Ryan no lo permitió. Para él, ella se había convertido en su tesoro más preciado. Lisa, sin embargo, quedó más que satisfecha. Al menos, esta era su última carta de triunfo. Ryan se rió entre dientes, tomó el libro que estaba junto a la cama y dijo en voz baja. Descansa un rato. Más tarde, nos prepararemos para partir.
¿Y también? No puedo leer el guión de Teyvat. ¿Qué está exactamente escrito aquí?